Exacto. Pues bueno, pasemos a analizar un poco la electrónica del avión, para lo cual pues quiero dar un gran saludo, como no, otra vez a nuestro amigo, experto, colaborador, hermano del país vecino, miembro de nuestro staff, JC65, señor ingeniero JC65, al que le envío un gran saludo, un gran abrazo. Muy buenas noches, JC, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues, Bueno, entrando en tema, para no hacer perder mucho tiempo a la audiencia, este avión, por ser un avión moderno, primero se caracteriza por tener el bus de datos militar estándar 1553, es decir, para la comunicación entre los pilones de armamento y los distintos componentes, los distintos sensores y los distintos efectores, ¿no? Esto lo hace compatible con todo el armamento occidental posible desde el punto de vista del bus de datos. Pero como decía José, pues muchas veces no es colocarlo simplemente porque como el bus de datos lo reconoce, puedo instalarlo. No, esto es un proceso que, como él decía, que eso primero tiene que tener una certificación de la aerodinámica, porque más de un accidente ha ocurrido que un avión se derriba a sí mismo largando una bomba. Es que no es solamente soltar la bomba, sino soltarla bajo ciertas circunstancias, es decir, inclinación, negativa, es decir, tú tienes que asegurarlo aerodinámicamente. Y el otro factor que mencionaba, que el computador de armas o el computador de misión reconozca ese armamento y sepa cómo utilizarlo. Porque de qué te vale tener tú una bomba si la vas a disparar al ojo por ciento, no, tú tienes que utilizar las herramientas correctas para poder lanzarla y dar en el objetivo, ¿verdad? Y para eso tiene que estar la aerodinámica, el performance de la bomba, el cómo se va, una vez que salga del avión, cómo se va a comportar ese armamento en particular, tiene que estar en la biblioteca de la computadora de misión, ¿verdad? Entonces, si no está, no importa que el bus lo reconozca, tú no puedes lanzarla o no puedes lanzarla en forma correcta, ¿verdad? Por cierto, esta mañana estaba viendo un video del lanzamiento de cuando los F-16 de Israel atacaron el reactor nuclear de Osirak en Irak, ¿no? Y se veían las tomas del lanzamiento, ¿no? No sé si ustedes saben o es conocido, no es muy conocido eso de que cuando se utiliza la bomba para alargarla la bomba de caída libre, ¿no? Pero darle un mayor alcance, se hace lo que se llama una maniobra de TOS, es decir, de ascenso rápido, para luego identificar el objetivo, la computadora poder indicar en el HUD a dónde va a caer la bomba, por supuesto, lo que estamos hablando previamente metida en la librería, y en el momento máximo, en el momento en que el avión está en la parte superior del loop que tiene que realizar, de la maniobra que está haciendo, él se voltea de manera que queda la bomba por encima del avión, y en ese momento es que la larga y la bomba sí logra alcanzar el máximo posible de manera que el avión pueda esquivar, es decir, hacer una maniobra la maniobra es para tanto darle el mayor alcance a la bomba como permitir el avión de una vez retirarse hacia una zona segura, ¿verdad? Entonces se veía la escena, ¿no? De que en la grabación correcta, en la grabación real de los HOTS de los F-16 que lanzaron estas bombas, el momento en que el avión queda patas arriba y en ese momento es que larga la bomba. Bueno, pues esta es otra cosa. Estamos hablando desde del Golden Eagle, ¿no? De los Golden Eagle tiene que esas condiciones cumplirse, ¿verdad? Y algo que es muy positivo es que ya es un avión que ya ha sido probado con distintos armamentos, ya ha sido aprobado para que use
bastante, una buena cantidad del armamento occidental, ¿verdad? ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, en cuanto al radar, bueno, ya José había mencionado de lo del que tiene altímetro, que tiene los motores, tiene PADEC, es decir, el control automatizado, tiene muchas cosas modernas. Y en cuanto al radar, la única versión que no posee radar, que yo supongo que no tiene radar, es la versión de acrobacia, del equipo acrobático, ¿no? Pero la versión inicial, que es la sencillita, la versión, la T50, hay FA50, T50, TA50 y la acrobática, que es la T50B. La T50, que es el T50, que es simplemente el entrenador avanzado, a pesar de solamente ser entrenador avanzado, sí tiene un radar. En este caso, por lo menos los modelos iniciales tenían el radar, el APG, el 67, si no mal no recuerdo. Este era el radar, correcto, el 67. Este era el radar que se tenía previsto que se iba a instalar en el F-20, que era un F-5 modernizado, monomotor, pero que tenía las mismas características que el F-5, de una nariz pequeña, no, un caza muy, muy ligero, ¿verdad? El famoso Tiger Shark, que nunca... Que salió, pero todo el mundo lo quería, pero nadie lo compró. Ajá. Bueno, este es un radar moderno, hablando a pesar de que es de los años 80, es un radar moderno, en muchas características superior al radar del F-16. Por ejemplo, tenía capacidad de apertura sintética, pero de menor alcance debido al tamaño de donde tenía que entrar el radar, tanto la antena como la potencia. Un radar de menos de 400 vatios, mientras que el radar del F-16A ya era un radar de 600 vatios. Entonces estamos hablando de que tenía menos potencia, una antena más pequeña y por lo tanto mucho menos alcance. Esto para que pudiera caber en el F-20. En el caso del Golden Eagle, en la versión que digo, de entrenamiento puro, no es muy importante que sea un radar de mucho alcance, porque es para entrenamiento. Lo importante es que los pilotos que se están entrenando allí tengan parte del entrenamiento, sea como utilizar un radar moderno con todos los modos, así sean en forma con alcances, no sean alcances tanto como del avión caza que vayan a utilizar posteriormente, pero que sí tengan los mismos modos, pues que esté acostumbrado al uso de radar y se entrene en ello, ¿verdad? Ya las otras versiones, lo que vendría siendo el FA50 y el TA50, es decir, el de combate ligero y el del Leading Fighter, el entrenador de entrenamiento avanzado, estos ya utilizan, es el ELTA 2032. En Colombia es muy conocido porque es el mismo que utilizó el CAFIR, hasta que fue parcialmente sustituido por el ELTA 2052, que es el AESA. Algunos CAFIR aún mantienen el 2032 y otros CAFIR utilizan ya el AESA 2052. ¿Qué se puede decir de este radar? Que también es un radar moderno con muchos modos de funcionamiento, más alcance, porque ya está en el orden de los 600 vatios la potencia de este radar, y que el tamaño de la antena es adaptable, o sea que tiene la misma antena que el que utilizan los CAFIR. Probablemente no, porque la nariz es un poco más pequeña. Una pregunta que pudiera surgir es: ¿un avión de estos pudiera adaptársele una vez que el CAFIR salga de servicio, adaptársele al radar AESA para no perder esa inversión que se hizo? Es muy probable, dependiendo de cuál versión de la ESA se le instaló el CAFIR, cosa que no estamos seguros si fue la versión de 300 o la versión de 500 módulos transmisores receptores. Si es la de 300, seguramente que sí cabe en la misma nariz del Golden Eagle. Si es la de 500, probablemente no.
el resto de los componentes sí posiblemente puedan ser reutilizados en este tipo de avión. Esto en cuanto a los radares y las funciones. Quería hacer otro apartado, no sé si me lo permiten, dale. Sobre la necesidad o sea, cuál es el camino que hace un piloto para llegar a ser un piloto de combate, un piloto de caza, un piloto qué es lo que realmente justifica, porque por ejemplo el concepto Leading Fighter Trainer, eso no existe por ejemplo en Norteamérica, en la USAF ni en la US Navy, eso no existe. O sea, el famoso LIF. El famoso LIF no existe. ¿Eso existe en qué? En países como los nuestros, que no se pueden dar el lujo de tener un entrenador avanzado que no pueda cargar un cierto armamento, porque a la hora de un combate, de la guerra, de una emergencia, pues no se pueden tener unos aviones que no pueden disparar nada, sino que se quiere que puedan también cumplir con funciones de combate, así sea de segunda línea o sea, que tenga capacidad de combate. Entonces, ¿qué es lo que se llama el silabario de instrucción en Estados Unidos, por ejemplo? Consta te lo voy a leer, que lo tengo por aquí de un artículo. Una vez que entra el prospecto ¿cómo se llama? El cadete. El cadete, correcto. Que tenga la aspiración de volar, bueno, recibe un entrenamiento teórico, por supuesto, de varias semanas, aproximadamente de 32 semanas, algo así, pero que es más que todo teórico, y solamente el entrenamiento, por supuesto, en simuladores también, pero en vuelo real, son solamente 25 horas en un avión que sea de uso civil. Se está usando actualmente el Diamond 20, ¿no? Un avión biplaza, lado a lado, que es para el entrenamiento, para decir que ya es un piloto, ya sabe volar. No es un piloto militar, pero ya sabe volar. Entonces serían únicamente 25 horas de vuelo real, muchas más en teoría, pero en vuelo real solamente 25 horas. Luego actualmente pasas al T6 Texan. El Texan, allí durante un entrenamiento de 22 semanas entre teoría y práctica, en lo que es vuelo de práctico son 90 horas lo que va a tener 90 horas de vuelo real en el Texan, ¿no? Y luego es que pasa dependiendo de qué rama va a hacer, si va a ser un piloto de combate, tiene que utilizar el T-30, actualmente el T-38, aunque ya están empezó a salir de servicio, pero todavía se utiliza el T-38, el Talon, ¿verdad? En la cual utiliza 120 horas. O sea, él, aparte de la teoría, aparte del simulador, tiene que cumplir con 120 horas de vuelo real. Si va al área de transporte, es decir, generalmente aviones de carga, aviones de otro tipo, no necesariamente carga, pero pudieran ser aviones aguas, aviones, o sea, cualquier avión, normalmente se utilizan multimotores, sería el concepto de ese entrenamiento. Bueno, dependiendo del tipo a lo que se vaya, utilizaría el Jayhawk, que es un avión como digamos es un jet bimotor, así parecido al aire ejecutivo, pero que se utiliza allí únicamente para entrenamiento, donde haría unas 105 horas de entrenamiento real. Si, por ejemplo, si va a utilizar el C-12 Hurón, que es un avión que a pesar de que es monomotor, es de carga, dedicaría 115 horas. Y si va a ser piloto de helicóptero, serían también 115 horas. Fíjense que una vez que ya termine esto, ya él es piloto militar en cualquiera de las tres ramas. Y de ahí pasa directamente al entrenamiento en el avión que se le asigne. Por supuesto, por ejemplo, un F-16 pasaría al F-16B para hacer la adaptación al proceso. Pero no hay el Leading Fighter,
el lift no existe en eso porque simplemente el talon no es un entrenador avanzado, pero no tiene para portar armamento. Y el que lo va a sustituir igualmente, creo que se llama A7, ahorita no recuerdo el que fue seleccionado para sustituirlo, tampoco está dotado de armamento ni se piensa que utiliza. Eso es un concepto, como le repito, que se utiliza en los países que no se pueden dar el lujo de tener un avión, un entrenador y suficiente cantidad de aviones de línea, de primera línea, con versión biplaza de ese avión de línea. Ese era el inciso que quería hacer sobre la real necesidad de tener, por ejemplo, veo que la noticia indica que se adquirirían TA-50 y T-50, es decir, entrenador y entrenador lead. No le vería mucho sentido, sino que todos fueran TA-50, por ejemplo.